El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo, y entonces podrás ver para sacar la paja que llevas, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Vamos a disfrutar y a profundizar en lo que nos dice hoy el Señor en las dos cartas, en los dos escritos. Primero vamos a iniciar con San Pablo. San Pablo a Timoteo. ¿Quién es San Pablo? San Pablo se llamaba Saulo y era originario de una ciudad llamada Tarso. Saulo era un hombre perseguidor de Cristo. Él no creía en Cristo, no le creía y no entendía que Cristo era el Mesías. Cristo tuvo que actuar directamente para convertir a este hombre que era atrabancado. San Pablo tenía muchas cualidades, una de ellas era atrabancado, apasionado, enamorado del Antiguo Testamento, y era un verdadero conocedor de toda la historia de salvación. Era un judío totalmente convencido de Yahvé y convencido de la ley judía. Entonces no soportaba a Cristo, Pablo, como muchos de sus esposos, de ustedes, como muchos de sus hijos o de sus hermanos o de los míos también. ¿Sí o no tenemos por ahí alguno que se resiste a Cristo y que dice porquería y media de Dios? ¿Por qué lo dice? Dios que le ha hecho nada, por ignorancia, simplemente. San Pablo así era un hombre enamorado de Dios, pero no de Cristo. A Cristo no lo concebía así. Así que pudiéramos hablar de San Pablo aquí 3 horas y no acabo, pero no voy a dedicarme a su vida, voy a dedicarme al trocito del primer capítulo de la carta de San Pablo a Timoteo, de la cual hoy tenemos fe. San Pablo en estos tiempos ya era un viejito, y los viejitos siempre repiten lo mismo, ¿sí o no? Las que están aquí y son mis abuelitas, mis abuelitos, pues yo sé que así es la vida, y para allá voy yo también, no me admiro de ustedes. Los abuelitos repetimos y repetimos lo mismo, y nos acordamos de nuestras cosas buenas, muchas veces. Bueno, San Pablo es un abuelito, ya no es un jovenazo ahorita que está aventado, no, ahorita ya es un abuelito, San Pablo. La carta a Timoteo es una de las que escribe ya al final de su vida también. San Pablo formó discípulos, como Cristo formó discípulos. Hay que entender que Cristo tenía a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, ¿no? Sus apóstoles, su grupo más cercano. San Pablo, después de su conversión, de la cual no voy a hablar hoy porque si no ya no acabo, San Pablo va a hacer lo mismo, va a formar un grupo de discípulos muy cercanos a él, y tenemos los nombres de algunos. El más importante de todos los discípulos de San Pablo es Timoteo, pero junto con Timoteo tenemos a Tito, tenemos a San Lucas, tenemos a Aquila, tenemos a Arquelao, a Priscila, tenemos a muchos hombres, a Bernabé no se diga, incluso a Marcos, el evangelista. Todos esos hombres eran discípulos de San Pablo. También había mujeres, también había mujeres. Acuérdense de Lidia, no sé si se acuerdan de esa mujer, ¿no se acuerdan? Bueno, muchas mujeres también andaban ahí, ¿no? La mamá de Timoteo y su abuelita, que me acuerdo el nombre de su abuelita, Eunice, eran también discípulas de San Pablo.
O sea, San Pablo hizo lo mismo que Jesús. Juntó un grupo muy cercano a él, lo formó y luego lo mandó. Y San Pablo cambiaba de discípulos que lo acompañaban, pero el que más lo acompañó fue Timoteo. 15 años anduvo con él. Timoteo estuvo presente cuando San Pablo escribió la carta a los Corintios, cuando escribió la carta a los Colosenses. Ahí estaba Timoteo con él. Timoteo pasó las de sufrir, porque estuvo en la cárcel con San Pablo, porque lo vio sufrir, pero Timoteo se le pegó a San Pablo mucho. Y vamos a analizar a este gran hombre, Timoteo. San Pablo hoy le escribe y le repite lo que yo creo que ya sabía. Dice: yo, apóstol de Jesucristo, por disposición de Dios nuestro Salvador y de Cristo, te deseo a ti, Timoteo, dice, mi verdadero hijo en la fe. Fíjense, lo quiere como un hijo. Timoteo no era su hijo, era hijo de un judío y de una griega, ¿no? Entonces era mitad judío y mitad griego. No caía muy bien a los judíos que un judío tuviera una esposa o un esposo que no fuera judío. Entonces Timoteo no embonaba muy bien en la cultura judía. Había quedado huérfano y entonces Timoteo había visto a San Pablo como su padre y San Pablo como su hijo. Entonces hicieron una mancuerna muy buena como padre e hijo. Por eso San Pablo le dice: doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza y al ponerme a su servicio. Dice: a mí, que antes fui blasfemo. Fíjense nomás lo que dice San Pablo, lo acepta. Dice: fui blasfemo. ¿Quién es el blasfemo? El pecado de la blasfemia es el pecado de la palabra. La persona que grita tonterías o cochinadas contra Dios. Una blasfemia no es una majadería al prójimo. No. Una blasfemia es un pecado contra la dignidad y la sacralidad de Dios. Cuando ustedes y yo vamos y ofendemos la Sagrada Eucaristía, ofendemos a la Virgen, ofendemos un lugar sagrado, somos unos blasfemos. Cuando hablamos mal de la Sagrada Escritura o la ofendemos, ese pecado se llama blasfemia. San Pablo dice: yo fui blasfemo. Fíjense nomás. ¿Por qué? Porque San Pablo despreció a Jesús, ¿no? Hablaba mal de Pedro y hablaba mal de los otros apóstoles. Los consideraba como tontos. Acuérdense de Esteban cuando estuvo presente San Pablo cuando lo mataron. El primer mártir de toda la iglesia es Esteban, y San Pablo, que era Saulo, estaba ahí presente y vio y fue testigo y se alegró de la muerte de Esteban. Era un blasfemo, pero él lo reconoce, dice, y fue considerado, por haberme considerado digno de confianza, a mí que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. Era perseguidor, perseguía a la iglesia con violencia. Ahorita la gente no persigue a la iglesia con violencia, algunos sí, pero la mayoría la persiguen con un micrófono, la persiguen con unas habladas, con un chisme. Mucha gente persigue a la iglesia. Dice: pero Dios tuvo misericordia de mí, porque en mi incredulidad obré por ignorancia, y la gracia de nuestro Señor se desbordó sobre mí al darme la fe y el amor que provienen de Cristo. Dice: Dios volcó en mí un cambio. Los milagros más grandes que existen de Dios no son que te cures el pie, que te cures un cáncer. No, eso Dios lo puede hacer, y todo lo puede hacer Dios. El milagro más grande es la conversión de una persona, sobre todo de los que se resisten a Dios. ¿Cuántos de ustedes, en lugar de estar bien de salud, quisieran que sus hijos se convirtieran a Dios? ¿Sí o no? Yo estoy seguro de eso. ¿Cuánto quisiera, Padre, yo que Dios me hiciera el milagro de convertirme a mi hijo o a mi hija? Pues yo también quisiera que, así como Cristo tumbó a Pablo, que iba caminando a Damasco, así tumbara a nuestros hermanos, a nuestros esposos o a nosotros mismos. Porque aunque nosotros nos sentimos convertidos, a veces andamos muy lejos de la verdadera conversión. San Pablo saluda a Timoteo y le explica lo que ya sabe. Por eso les digo que es un abuelito. Los abuelitos repiten lo mismo. Le dice: mira, te saludo, Timoteo. Dice: eres como mi hijo. Es al discípulo que más va a querer San Pablo, Timoteo. Pónganle a un hijo Timoteo, por favor, ahora que tengan. Es un hombre hermoso que engloba un gran hombre apasionado. San Pablo lo educó. Imagínense vivir 15 años con el gran San Pablo. Todo lo que Timoteo vio, lo que escuchó, lo que oyó, todo lo que hizo.
Timoteo fue testigo de las cartas y de todo lo que San Pablo hizo 15 años. San Pablo está ahora ya muy mal, está grave, está enfermo, está solo, está preso, y le escribe una carta con mucho sentimiento a Timoteo. También lo regaña. Más adelantito, mañana que vayan a misa o pasado van a ver, le va a poner su regañada, ¿no? Muy educadamente, pero lo regaña. Como todo abuelito le da sus consejos. Bueno, ¿con eso tienen o vamos al Evangelio? ¿Vamos al Evangelio? Muy bien, este está, pero para salir corriendo de aquí, ¿eh? Fíjense lo que dice el Evangelio, dice: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? No, pero en la actualidad eso pasa. ¿Un ateo puede guiar a un católico? Pues no. Un ateo que guía a otro ateo, pues los dos se van al hoyo. ¿Sí? Una señora que es madre de familia, pero que le encanta el chisme, que es floja, que es mitotera, un señor que es borracho, que es irresponsable, que es infiel, ¿cómo puede guiar a un hijo? Escúchenme muy bien, los consejos son maravillosos, todos sabemos dar consejos, pero el mayor consejo es el ejemplo, es el ejemplo. Yo puedo ser un gran consejero, pero si mis hechos no coinciden con lo que yo predico, con lo que yo digo, entonces lo que yo predico es basura. ¿Sí? Y esto es muy difícil de concebir, porque toda predicación, toda enseñanza y todo consejo conlleva un esfuerzo. ¿A mí de qué me sirve que mi tía o mi hermana o mi prima me diga: oye, mira, no deberías de ir a la cantina porque tú esto y lo otro? Pero después uno se da cuenta que ella sí va. Yo quiero, cuando yo bautizo a los niños les digo: ¿qué quieren? ¿Cómo quieren que sus hijos sean cuando sean grandes? Y luego dicen: uy, queremos que mi hijo sea bueno, trabajador, educado, responsable, limpio, hacendoso, que se acerque a Dios, que rece, que... no, pues muy bien, señora. Le tengo una noticia: sus hijos van a ser igual que ustedes. ¿O quieren que sean mejores? No, que sean mejores. No se puede. Su hijo va a ser como ustedes. Y si se puede, poquito peor. Dice el Evangelio hoy, dice: el discípulo no puede superar a su maestro, dice, pero cuando termine su aprendizaje será igual a su maestro, pero no más. Así es. Si usted en su casa, señor, le encanta tomar, pero quiere hijos que no tomen, pues está muy zafado de la cabeza usted. No se puede. El discípulo que aprende del maestro lo va a aprender viéndolo. Lo que escuche es muy secundario. ¿Ustedes se acuerdan de los consejos de sus padres? Sí, pero se acuerdan más de lo que hacían sus padres. Más se acuerdan de sus actitudes, de dónde estaban, de cómo lo hacían. ¿Cómo se da el ejemplo para ir a misa? ¿Ve a misa? No, vamos a misa. Ese es el mayor ejemplo. Por eso hoy el Señor habla de esto y luego dice, más adelante dice: el discípulo no puede superar a su maestro, no, va a ser igual a él. Pero otra cosa muy importante es que todos somos discípulos, todos somos guías, todos somos maestros y todos somos aprendices. En este mundo nadie es absoluto, solo Dios. Yo como sacerdote tengo mis superiores, ¿no? Yo como sacerdote tengo que enseñar a otras generaciones. Yo como sacerdote tengo que aprender también de otros. Y yo como sacerdote tengo que enseñar a otros. Ustedes como padres de familia tienen a sus discípulos, que son sus hijos y sus sobrinos, sus nietos. Pero ustedes también tienen que aprender de otros. Nadie puede decir: yo solito me voy, porque un ciego no puede caminar solo. Y si se agarra de otro ciego, pues peor tantito, ¿no? Entonces, muy importante, tenemos que buscar guías que no estén ciegos, que nos ayuden. Yo les digo mucho a la gente en la ciudad: mire, señora, si a usted le cae muy mal el padre de su parroquia, por lo que sea, a lo mejor usted también le cae mal a él, ¿vale? Pues no por eso usted va a dejar de ir a misa, señora. Gracias a Dios aquí en la ciudad usted tiene para escoger. Vaya a misa donde le dé su regalada gana, pero vaya.
Y si ya no le gustó ahí porque le dicen sus verdades, pues vaya a otro lado donde le chulíen sus porquerías. Sí, porque hay personas que van y ¡ay, este Padrecito Santo, Dios, no, vámonos a otro lado! Donde me digan que todo está bien, que yo puedo tomar, que yo puedo fumar, que yo puedo engañar, que todo está bien, y puros abrazos y besos y aplausos. ¡Ay, qué buen padre es este! No, señora, un buen guía no es el que te chulea. Un buen guía es el que te chulea, pero también a veces te pellizca. Sí, claro. Un buen padre de familia no le permite a su hijo todo. ¿Ustedes le permiten a sus hijos todo? A veces tienen que apretar y a veces tienen que aflojar, y así es esto. Un sacerdote, un buen sacerdote es aquel que te dice sí, y que cuando es no te dice no, y no te tienes que enojar, porque el sacerdote está buscando tu bien. Pero si de plano no la hace el padre, ni tú tampoco, pues búscate otro, pero ve. Es lo bueno de estar en la ciudad. Allá donde yo estoy en el pueblo, les digo, pues aquí no pueden escoger, aquí nomás hay Padre Arturo, ¿para dónde corren? No hay otro. Aquí no tienen para escoger el color, el sabor de la nieve. Aquí pues nomás hay de chocolate y de esa comen. Pero ustedes aquí en la ciudad tienen para escoger. Y qué bueno, eso es muy bueno. Búsquense un buen guía, un buen sacerdote que los guíe, que los apoye, que los escuche y que les diga por dónde darle. De eso se trata. Un buen guía, no un guía ciego. Vamos a lo que sigue. Y luego dice lo de la viga y la paja. Sí se lo saben, ¿no? Eso yo creo que es pan comido para ustedes. Dice, ¿por qué te fijas en la paja del ojo de tu vecino y no te fijas en la viga que tú llevas en el tuyo? Bueno, miren, una cosa es pesar y medir al prójimo, y utilizamos otras pesas y otras medidas para nuestros cercanos. Con nuestra familia somos muy blanditos. Allí no nos ponemos tan duros. Pero con el vecino, ¡ay, Dios guarde la hora! Con los hijos de mi hermana, ¡ay, Dios santo! ¡Qué dura soy! ¡Qué duro soy! ¿No? Yo, esa frase que les digo que se asustan del padrecito y en su casa tienen uno peor que el cura, ¿no? Así hay gente que dice, ¡ay, los padres, cómo es posible! Mire, señor, fíjese nomás en su familia. Ahí hay uno peor que el cura. Y mejor vea la manera de ayudarle al padrecito en lugar de echarle más tierra. Ayúdele. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto, señores? Que somos muy duros con el prójimo. Somos muy duros con el prójimo. Pero con nosotros somos muy blanditos a veces, ¿no? Yo a veces me llegan mensajes muy duros, muy groseros, en el WhatsApp y en YouTube, en Facebook, donde estoy. Y pues, ay Dios, y yo... ¿qué hago? Pues nomás le digo, ay señora, pues rece por mí, yo voy a rezar por sus pecados que no los conozco también. Sí, porque pues no sé quién sea usted, ¿verdad? Está peor que mi mamá, usted me regaña más que mi mamá, que ni me regaña. A lo que quiero llegar, señores, para poder señalar al prójimo, tenemos que señalarlos a nosotros primero. Es muy difícil la corrección, es muy difícil. Y si mis defectos son igual a los del otro, pues ¿qué ando haciendo ahí? Un consejo se le da a quien lo pide, pero el mejor consejo es el ejemplo. El mejor consejo es el ejemplo, ¿no? A mí va una señora y luego me dice, oiga padre, yo ya fui con un padre y le pedí un consejo, y fui con otro y le pedí un consejo, y fui con otro y me dijo esto, y fui con otro y me dijo, le dije, no, pues, y ahora vengo con usted. Le dije, no señora, pues usted quiere que le digan lo que usted quiere. Entonces, por favor, levántese de aquí y que le vaya muy bien. Porque si usted ya fue con un padre y con otro y con otro y con otro, pues eso es una payasada. Guarde silencio. ¿Qué anda ventilando usted lo que alguien le dijo en privado? Hay gente que no quiere escuchar consejos, quiere oír lo que ella quiere oír. Él quiere que el padre le diga lo que él quiere oír, no lo que es la verdad. Todos tenemos que tener un guía, un sacerdote y un director espiritual, pero nomás uno, no andar como la señora que va con un doctor y con otro y ninguno le cae bien, hasta que va con uno que le dice lo que ella quiere oír. ¿Verdad que sí? Eso está mal. Tenemos que tener un doctor, nomás uno o dos cuando mucho, y basta. Así también pasa. Todos somos guías. Un buen sacerdote deben de buscar ustedes que los guíe, cercanos a ustedes, porque a mí me llegan por teléfono y le digo, no mija, pues por teléfono no se puede. Esto debe de ser en vivo. Búscate un buen sacerdote donde tú estás, que te guíe y que te acompañe. Todos necesitamos un guía, no podemos irnos por la libre.
No podemos irnos así y decir, yo qué voy a necesitar, yo puedo solo. No, por eso todos somos guías y todos somos guiados. Ustedes son guías de sus hijos, ¿vale? Y sus hijos serán guías de otros. Yo soy guía de mucha gente y tengo que esforzarme todos los días por ser un buen guía, que aunque tengo defectos y tengo problemas, tengo que luchar por ser un guía. Yo les invito, hermanos, ¿cómo andan ustedes guiando a sus hijos? ¿Son ciegos? ¿O ven más o menos bien? ¿O están medios tuertos? Pues por lo menos tuertos ya con eso de algo sirve, con un ojo que veamos. Yo les invito, la palabra de Dios hoy es bella y es dura. No señalemos los defectos del otro si los de nosotros son peor. Búsquense un buen sacerdote. ¿Sí lo tienen? ¿Tienen un buen sacerdote de guía? Yo creo que sí, ¿no? Hay muy buenos sacerdotes en todos lados. También hay malos, como en todas las familias. ¿En qué familia todos son santos y buenos? ¿No? Una señora a mí me dijo, ay, todos mis hijos son muy trabajadores. Le dije, tráigamelos para meterlos en un nicho aquí y ponerlos y traerles flores y veladoras. Porque no es verdad. Todos tenemos problemas y carencias. Que Dios nos ayude a todos. Ya me pasé de tiempo para que pasen la homilía en la noche también, si Dios nos permite. Qué hermoso evangelio, qué duro y qué gran ejemplo de San Pablo. Por favor, enamórense de San Pablo. Vean este hombre cómo sufrió y cómo luchó, pero cambió. San Pablo dejó de ser una persona tan mala para ser un hombre de Dios y un apóstol y seguidor de Cristo. Que Dios nos ayude a todos. Que así sea.